El negro es la ausencia del color, pero es la presencia de la ilusión. Y Mm, ese apoyo tanto de mi abuela como de mi madre, yo creo que fue lo que me ayudó a, a todavía expandirlo más cuando crecí. mm. Porque en la adolescencia es cuando todos abrimos estos canales al cielo. Un niño de 2 años, ¿cuántas palabras puede tener en su conocimiento, Angie? Por más, no sé, digo, pero tampoco creo que tenga un vocabulario tan Claro. extenso y tampoco tiene definidas las emociones. Hola y Exacto. muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra radio Oasis. Estoy súper emocionada y feliz porque ya tenemos acá la segunda invitada del día de hoy. Y no es cualquier persona, es una persona que queremos muchísimo dentro de la comunidad, amamos muchísimo dentro de la comunidad, es una persona que tiene un ángel bellísimo y no es casualidad que su nombre sea Angélica y que justamente trabaje con ángeles. Así que es muy bonito poder tenerte aquí en este espacio, mi querida Angélica. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de quién es Angélica la mujer, la persona, el humano. Hola, mi Angie, mil gracias por estar aquí. También los amo con todo mi corazón. Han sido una gran inspiración ustedes para mí. Ya tengo varias cosas que he ido juntando para contar de anécdotas con ustedes, de lo que he trabajado y de lo que he aprendido de ustedes. ¿Quién es Angélica Mujer? Híjole, soy un cuento de hadas, Angie. Yo me defino como un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque la vida me ha dado la oportunidad de reescribir ciertas historias, Ujú, de tener ese final feliz, ujú. de vivir con la bruja, de pelear contra el dragón, ¿no? Y como que aprendí a ver la vida desde esa visión, desde el punto de que cada día cuando me despierto, y esto se va a oír así como, ay, sí, cómo no, pero no, o sea, cada día que me despierto con una sonrisa. Y eso fue algo que lo tengo desde niña, no es algo que ahora lo hago porque no, yo siempre me levantaba emocionada de vivir un día. Me encanta. Y me había ido pésimo ese día y al otro día me volví a levantar con la misma sonrisa, ¿no? Un poco menos redonda a lo mejor, pero con la sonrisa al final. Y claro, en el paso de la vida vas aprendiendo que esa sonrisa, que esa magia que creas desde tu corazón y que vas permeando en tu entorno, pero principalmente contigo, pues es lo que te hace estar en este amor divino todo el tiempo, en esta conexión, ¿no? No es tanto como si leo o no leo, si hago o no hago, es estar constantemente en contacto conmigo. Me encanta. Me encanta porque eso que acabas de decir es muy interesante. ¿Qué despertó eso de esa sonrisa de muy pequeña, de ver lo maravilloso de la vida tan chiquita? O más que verlo, mantenerlo en el tiempo, porque siempre pasan cosas y situaciones que nos hacen borrarnos esa sonrisa, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, me han pasado todas, ¿no? Pero fíjate que yo creo que mi entorno familiar al final, Ani, o sea, porque son cosas que desde niña tienes, pues, Sí, y eso lo aprendes de casa, sí. ¿no? Y entonces yo tenía una mamá y tenía una abuela muy amorosas, muy rectas, ¿sí? O sea, como buenas mamás latinas al final del día, pues siempre tienen este lado fuerte de jalar la rienda, ¿no? Pero también ese lado amoroso y paciente y juguetón Ujú, que mi mamá tenía conmigo. Yo soy la más chica de 7 hermanos. Pues claro, claro, que fui súper consentida, sí, y mi mamá conmigo funcionó diferente a como funcionó con mis hermanos, sí. normal, ¿no? Y mi abuela era pedagoga, era maestra, fue una gran maestra reconocida por mucho que hizo, por un gran trabajo que ella hizo con el tema Montessori, pero no el tema Montessori como se conoce ahora, sino realmente lo que era Montessori. Ok, Entonces, mira, ¿cómo no quieres que yo me levantara con una sonrisa? Yo me mudé claro. de ciudad dentro de México, yo me mudé de ciudad de Chiapas a Hidalgo. Y cuando hicimos esa mudanza yo tenía 2 años. Mi abuela se quedó por cuestiones de escuela, trabajo y demás, y toda la familia nos movimos, porque mi abuela materna siempre vivió con nosotros. Y ella nos mandaba cartas a todos, ¿ok? Todavía era época de carta, ¿no? Ok. Entonces ella nos mandaba cartas, pero a mí, la carta, ¿cómo le escribirías tú una carta a una niña de 2 años? Hablándole chiquito. ¿No? Sí.
Pues ella me hacía una carta con dibujos. Ay, Recortaba en los periódicos antes, los domingos venía una sección para niños y venían dibujos, ¿no? ok, Y ella recortaba las figuras de esta sección de niños y me creaba una historia con wow, los dibujos para que yo entendiera lo que ella me quería decir. qué bonito. ¿Amaneces o no amaneces con una sonrisa todos los días? 100%. Comenzaste a ver lo bonito de la vida. De hecho, hay una película que no sé si la has visto, que es La vida es bella. No, no. No, La sé de memoria, pero no, mi corazón no, no, pero sí. bueno, en realidad se basa en que es un niño que está en la Segunda Guerra Mundial y el papá hace ver todo como que si fuese un juego y el niño jamás vio o estaba consciente que estaba en la guerra. Entonces, de hecho, em, el papá pierde la vida en eso porque pues pasan cosas, no puedo mencionar cosas aquí como que están por YouTube, qué sé yo, Ajá. pero bueno, y él sí, pensó que era un juego, que el papá se había ido solamente de viaje o algo así. Y él escribe un libro basado en lo que sintió, porque para él no fue nada, la guerra no fue la guerra, sino que fue un juego y todo fue maravilloso y bonito y vio la vida es bella. Y aunque el contexto era donde el papá lo golpeaba o lo que sea, él decía, no, estamos jugando, y no sé qué más, o sea, era muy bonito, súper bonito. Entonces creo que es lo que tú dices, ¿no? El tema del contexto y el cómo nosotros podemos ver y educar a las personas también a partir de eso y los valores que salen. Y algo que me llama la atención, ya un poquito más entrando en tu historia de vida, ¿cuándo comienzas a descubrir esta magia dentro de ti? Esta conexión con los ángeles, con toda la parte espiritual, híjole, yo creo, Angie, que desde los 5 años, Wow, súper, porque, porque o sea, tengo recuerdos, claro, ¿no? De momentos en donde yo veía personas o platicaba con gente que no estaba, wow, o de repente yo sentía que las plantas me hablaban. Por eso te digo que es como un cuento de hadas. Mi vida es como un cuento de literal, hadas, ¿no? O de repente las plantas me hablaban y yo wow, volteaba y yo les veía cara. Bueno, hasta el día de hoy les veo cara, wow, ¿no? Y les pongo imagínate, nombre. Todas mis plantas tienen nombre, por ejemplo. Y y entonces, como que desde allí, claro, vas creciendo y vas pasando por varias cosas, ¿no? Vas pasando por momentos en donde está el, toda esta parte de decir hasta dónde puedo platicarlo y hasta dónde no puedo decirlo, claro, ¿no? Porque tú lo puedes entender, ya me conoces, has visto cómo trabajo, hemos tenido contacto de muchas maneras, pero la gente que no, ujú, de repente es, ¿cómo tú puedes hacer eso y yo no? Y ujú, entonces se genera allí una situación de envidia, de no credibilidad, de varias cosas. La ujú, realidad es que todos pueden. El tema es estar abierto a eso. Y yo siempre he estado abierta a eso. O nací abierta a eso. O me abrí, no lo sé. Pero, pero ha sido algo con lo que siempre. O sea, yo veo de repente, tengo una gran colección de piedras, por ujú, ejemplo, de todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente siento ese llamado de la piedra y agarro la piedra y la tengo conmigo. Y por wow, todos lados siempre aparecen piedras. En mi bolsa aparecen piedras. O sea, siempre tengo piedras, ¿no? Este, y son cosas que siempre, siempre me pasaron de niña. Entonces, de repente, por ejemplo, yo llegaba con mi abuela de chiquilla y le ujú, decía, ay, es que vi la flor de allá me habló, ¿no? Por ejemplo. Y ella me decía, ah, sí, ¿qué te dijo? Ah, que le pongamos agua y que hagamos esto y que ponga unas semillitas y tal. Ah, sí. Y ella me seguía la corriente. Entonces, también eso ayudó a que cien eso se por ciento. expandiera. ¿Cuántos niños no son apagados así por, ay, ¿de qué estás hablando? Wow, qué increíble. Exacto. Y era todo, o sea, tengo miedo y ¿por qué tienes miedo? ¿Qué estás viendo? El monstruo, ¿no? Estoy viendo un monstruo. Pues sí, sí lo veía. O sea, la Wow. realidad es que sí los veía. Y siempre era como, no, a ver, tranquila, y cómo le hacemos, y vamos con esto y el otro. Y ese apoyo, tanto de mi abuela como de mi madre, yo creo que fue lo que me ayudó a, a todavía expandirlo más cuando crecí. Mm, Porque en la adolescencia es cuando todos abrimos estos canales al 100. Por eso el adolescente es tan difícil, ¿no? Adolescente es adolecer, es lo que significa. Estás mm, pasando de un periodo de niño
de inocencia a un periodo de madurez con obligaciones. Ujú, Y es un periodo difícil porque aparte físicamente tienes muchos cambios. 100%. Entonces está la hormona que ya empieza a hacer su juego, ¿no? Y está la mente a donde dices, pues ya tengo la edad suficiente para tal cosa, pero la realidad es que no la tienes porque no hay la madurez para la tal cosa, Sí, cien por ¿no? ciento. Y entonces empiezas con ciertos alucines y empiezas a muchas cosas y te sientes poderoso y se abre ese mundo ante ti, pero si no tienes a quién te dirijas, si tú no tienes como ya esta dirección, esta preparación, simplemente pasa, Ujú, no se engancha, ¿no? Esta parte de que en la adolescencia todo el mundo se viste de negro, sí. ¿no? Que entonces es el tema, no dejen que los... A ver, el negro es la ausencia del color, pero es la presencia de la ilusión, Qué bonito. ¿sí? ¿Por qué? Es la ausencia del color, porque así lo dicen los diseñadores y todo el mundo, ¿no? Pero para mí es la presencia de la ilusión porque estás dejando que no haya, que haya este vacío que tú vas a llenar. Y entonces te ilusiona de qué color vas a pintar ese negro, Me encanta. Me ¿sí? encanta. 100%. O sea, ¿qué vas a hacer con ese negro? Aquí está tu negro. Bueno, ahora vamos, échale algo, ¿no? Y empiezas a crear y al final es lo que te define. Entonces tampoco es tan malo que anden de negro. Vamos, hay límites para todo, pero no es tan malo, ¿no? Es aprender también. Sí. Y es como esta etapa de rebeldía. Hay algo que me llama mucho la atención porque lo que tú dices de la adolescencia con respecto a que se expande lo que eres, o no, no voy a decir que se apaga, pero sí puede ser que se pierde lo que no te apoyan de alguna manera, o lo que no supiste encontrar en el exterior y menos dentro de ti porque estás en toda esta fase, realmente es determinante, porque eso hace que te cierres o no te cierres. Y por lo menos en mi caso, yo sí sentí que me cerré por completo en su momento, precisamente Mm. porque no hubo quizás esta expansión, la falta de conocimiento, etcétera y demás. Y vamos a hacer una reflexión en este punto para aquellas madres, padres que quizás tienen hijos, ¿cómo tú ayudarías o las aconsejarías a ellos con respecto a esto? A que si tienen hijos un poco más sensibles de lo normal, ¿qué les pudieses decir? Incluso con tus mismos hijos, ¿cómo los trataste en su momento? Exacto, o sea, a eso era lo que iba. Es importante escuchar a los niños y a los adolescentes también. Tenemos muchas costumbres y tenemos mucho en la cultura y en la educación, ¿no? Y Sí. entonces el papá dice no y es no, o la mamá, o esto o el otro. Cuando un niño pequeño, y estoy hablando de 2 años, de los 2 a los 9 años, digamos, Ujú, cuando un niño de esa edad llega y te dice, tengo una pesadilla, me siento observado, estoy viendo esto, a ver, no voy a decir que no vayan con un psicólogo, esto no, claro que sí. Pero primero y antes que nada, escuchen al niño. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que tu cabecita te dice que es, por ejemplo? ¿Tú qué crees que es? Vean un poco el entorno, cómo está, porque eso también tiene que ver, ¿no? Si hay problemas ujú. familiares, si hay alguna situación muy tensa alrededor, todo eso. Los niños, un niño de 2 años, ¿cuántas palabras puede tener en su conocimiento, Angie? Por más, no sé, digo, pero tampoco creo que tenga un vocabulario tan Claro, extenso y tampoco tiene definidas las emociones. exacto, ¿Cómo yo llego a mis 2 añitos a decirte tengo miedo? ¿Tienes claro. miedo de qué? Ah, del pulpo. Ah, ok. No, los papás, ¿no? Ah, sí, el pulpo sale, lo quitemos. No, en su mundo, eso que ve él o que él siente es como la sensación que le da ese pulpo que tiene en casa. Ujú, Entonces hay que ver qué es lo que hay atrás. Yo, la verdad es que, mira, yo tengo 2 hijos, ya grandes los muchachos, y yo siempre los dejé que hablaran abiertamente de esos temas. Creía en lo que me decían. Les ayudaba a enfrentar eso con la espada del príncipe encantado, me ¿sí? encanta. O sea, los ayudaba a que, y si tenían miedo, se venían a dormir conmigo y no había problema. Porque todo tiene un proceso y todo va, los niños crecen
y van a Ujú, buscar su camino y van a irse a dormir a sus camas y van a una serie de cosas. ¿Por qué no van a estar contigo? ¿Por qué no les vas a creer cuando te dicen que están viendo algo? ujú, Porque muchos de estos amigos imaginarios pues no son tan imaginarios, ujú. son reales. Pero el que no los veamos nosotros no quiere decir que no existen, que cien ese por es el ciento grave problema. Entonces, yo les diría, de niños chiquitos, aprendan a escucharlos, creen un lenguaje, que dibujen, que les enseñen. Hay lugares específicos de la casa, a lo mejor a donde lo sienten o con ciertas personas, pongan atención, porque la energía del niño habla y lo protege y le enseña. Entonces, es importante. Y los adolescentes, pues con los adolescentes entramos en otro tema, porque el adolescente está rivalizando contigo. Ujú. Y entonces lo que tú le digas va a ser tomado en tu contra. Eso ya está ahí, o sea, no hay manera. Pero sí te puedes sentar con ellos y decir, a ver, tranquilamente quiero que me cuentes. Ujú. No me voy a imponer, esto no va a ser una regla, solamente quiero que me cuentes qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo, aprender a escuchar. Hoy, gracias a Dios, pues hay tantas técnicas, meditaciones, Sí, o sea, hay tantas cosas que puedes dejar que los chavos prueben sin que pase nada, que se me hace espectacular y que te pueden ayudar, ¿no? 100%. Y de ahí, como para retomar un poquito tu historia de adolescente, Angélica, adolescente, y cómo, porque bueno, todo tu camino y toda tu vida te has dedicado a lo que hoy haces, ¿correcto? Así es. Ok, ¿cómo es que comienzas a desarrollarte en todo este proceso ya un poco más realmente desde la devoción a ayudar a otros? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque pudiste haberlo tenido y dedicarte a una carrera normal, por así decirlo, pero que hace que no, que hace que te mantuvieses. Y cuéntanos un poquito también de la adolescencia, ¿cómo lidiaste tú también con tus propios cambios internos en ese momento? Con esto poquito que me conoces, ¿cómo crees que era yo de adolescente? Ahorita más expansiva. Justamente, mira, mi adolescencia fue difícil de alguna manera porque a los 14 años falleció mi mamá. Mm, Y entonces fue una adolescencia solitaria por la ausencia de una madre. Estaba mi abuela, estaban mis hermanas, o sea, había mucha gente a mi alrededor, pero al final la figura materna es la figura materna, 100%. ¿no? Y entonces, yo empecé como en este proceso de tenía que posicionarme como una persona en la que la gente pudiera confiar, Mm, ¿sabes? Porque tristemente la sociedad es cruel cuando tú pasas por un proceso así, en mm, general. La gente en mi entorno era como, es huérfana, que aparte es una mm. palabra fuerte, ¿no? Es huérfana, quién sabe qué le están educando, quién sabe qué le están enseñando, entonces hay que tener cuidado y entonces vénganse para acá los hijos y la. Wow. ¿Por qué? Porque mi papá vivía en otro estado por trabajo, por otras cosas, y yo vivía prácticamente sola con mi abuela, ¿no? Y uno de mis hermanos. Entonces, pues era la chava del coche, era la que no tenía, entre comillas, un horario para llegar a la casa, la que tenía acceso económicamente a lo que quisiera, la que... Entonces, ante los ojos de los papás, eres un problema andante. Ujú, Lo que los papás no sabían es que ese problema andante tenía un compromiso mucho más grande interno conmigo que lo que pudiera pasar afuera. O sea, al no tener yo a mi mamá, ujú, me enfoqué en ser ese personaje que a mi mamá le hubiera gustado que yo fuera, mm, ¿ok? Que fuera una niña educada, que fuera una niña responsable, que cuidada, como todo eso, en eso me enfoqué. claro. Entonces, sí echaba yo relajo, no estaba yo sentada tejiendo, pero para nada, ¿eh? O sea, era súper relajante, me la pasaba por todos lados, me la pasaba en la fiesta, pero no era, o sea, no tomaba, ¿ok? O sea, vicios no tenía, Ok, cigarro de repente, pero vicios así como tal no tuve, pero sí era súper fiestera, porque me ok. encantó el convivio y la fiesta, soy alegre. ¿Y qué pasó? Pues entonces ¿cómo podía yo decirle a las personas que estaban en mi entorno lo que yo veía o sentía que les iba a pasar, por Mm, ejemplo? claro. Pues con las cartas. Tengo un gusto por los gitanos de siempre.
de siempre. Y siempre que podía estaba yo disfrazada de gitana, ¿no? Lo que fuera el tema, yo era gitana. Y en esa época, en el 86 y esto, pues eran unas arracadas de este tamaño que usabas. Entonces yo era así, pulsera 100 Ni con tu cabello, tu arracada, cosa. en la melena y entonces acá súper gitana. Entonces sacaba yo las cartas de póker, las de as, de corazón y y yo les leía las cartas. Wow. Pero no era que yo leyera las cartas, era que yo estaba escuchando y sabía y entonces les decía, pero era una manera fácil para mí de decirles las cosas sin que me Claro, vieran, ¿no? Entonces me empezó a abrir como esta inteligencia de cómo irle diciendo a la gente las cosas sin espantarlas. claro. O sin que ahora, de ser esta niña rebelde, huérfana, me convirtiera en la bruja del lugar. 100%. Entonces me fui haciendo de ideas y lo fui llevando y así fue como lo fui pasando y conocí muchas gentes y viví muchísimas experiencias, experiencias, la verdad que algunas sí, hasta el día de hoy me siguen haciendo como una reflexión de cómo pasó, qué fue, porque eran cosas únicas. Me cambiaron los ojos un día de color, por ejemplo, Wow. ¿no? Que eso sí fue como, pues sí fue muy fuerte. ¿A qué crees que se debió eso? Este, ¿Alguien dentro de ti? sí, mira, pasó esto. Estábamos en la casa de una persona con un grupo de amigos que empezaron a meterse en todo este rollo esotérico, Ok. ¿no? Y entonces ellos hacían como estas sesiones esotéricas, sesiones de vela y cerrar el ojo y a ver quién llega. Y entonces uno de ellos, que sabía perfectamente bien que esto yo lo traía de siempre porque era algo que platicábamos mucho, Ok. porque aparte la vida te va rodeando de las personas que te van a ir abriendo más todavía esos instintos, ¿no? Y entonces yo en la escuela tenía la compañerita que su papá trabajaba en el Centro de Parapsicología de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenían, no sé si todavía lo tengan, un departamento para psicología. Y entonces el papá de ella trabajaba y entonces yo tenía acceso a información que mucha gente no tenía, ¿no? A mis 15 años. O sea, cosas así. Entonces siempre había alguien en mi entorno que me iba llevando como ahora tienes que aprender esto y ahora tienes que, y la gente aparece al día de hoy. Sí. Y entonces en esa ocasión estos monitos me invitaron y dije, ay, órale, sí. Entonces nos metimos, pero en la casa en la que lo hicimos, la mamá vivía una amiga mía, o sea, era la mamá de una amiga mía y el hermano de mi amiga era amigo de este hombrecito. Y la mamá de ella era cero de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, pues lo hicimos y y pues en su rollo que estaban de que prendamos la vela y cierren los ojos y 5 minutos y hagamos y deshagamos, yo empecé a ver a una niña delante de mí, yo empecé a hablar con la niña. Eso para mí Wow. era normal, Angie. Y de repente yo escuchaba a lo lejos que me gritaban y yo decía, ¿por qué los oigo tan lejos? Entonces abrí los ojos, os empecé a ver y vi que los que estaban ahí conmigo todos se echaron para atrás y me quedaron viendo y entonces este chavo me agarró y me dijo, a ver, cálmate. Wow. Me dice, vamos a ver qué está pasando. Y yo, me están hablando, o sea, mi amiga o lo que sea. Entonces yo me metí a la casa y cuando entré a la casa, la mamá de ella venía entrando. Entonces la mamá me vio y se quedó helada y me dijo, ve al baño, lávate la cara y quiero que regreses, necesitamos hablar. Y era de esas mamás que no había manera que tú le dijeras, ay, no. Ok. Y yo así y aparte yo que era súper obediente, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces ahí voy y claro, cuando me veo en el espejo se me veía un tono en los ojos azul raro y todo alrededor del ojo muy rojo, ¿no? Y yo dije, caramba. Me lavé la cara, me esperé un rato y se me quitó y dije, bueno, salí. Claro, para hacerte breve la historia, porque bueno, fue una larga plática, pues la señora también tenía como este tipo de dones, Wow. pero ella no dejaba como que se supieran mucho y y ella había tenido una hermana que había fallecido a los 9 años y todo lo que yo vi era esta hermana, Wow. ¿ok? Entonces, sí me han pasado esas cosas muy locas, sí, sí, hay mucho para contar, pero sí, y eso fue lo que fui entendiendo y hasta que llegué en un punto de mi vida a donde dije, a ver, quiero ayudar el ayudar a las personas se me ha dado desde niña. O sea, si hoy
si en esa época hubieran habido teléfonos como ahora, a mí me hubieran grabado infinidad de veces golpeando a los buleadores, por ejemplo. Wow. Porque sí, sí, me les iba yo a los cates, ¿no? Y por qué sentías este deseo de ayudar? O sea, ¿de dónde nacía? ¿O qué te...? Es algo que está dentro de mí, es algo, es algo con lo que no puedo, es algo que sale de mí. Ok, No sé cómo explicártelos, es como, hay una fuerza interna que no me deja quedarme quieta cuando veo una injusticia. ok. O sea, te lo digo así, si la vida no me hubiera llevado por el camino que me llevó, ok, yo Ujú. sería una guerrillera, Ok, ok, ¿sí? O sea, estaría metida en algún movimiento muy fuerte de estarme allí pegando de gritos por lo que sea. Hoy lo hago interno y hoy lo hago desde otro nivel, pero es algo que está dentro de mí. O sea, sí me he parado en la calle a agarrarme a gritos o lo que sea cuando veo que le están pegando a un niño, por ejemplo. claro, te entiendo. O sea, no, no lo puedo. Mis hijos hasta el día de hoy me dicen, mamá, no hagas nada, sigue caminando. Contrólate. Contrólate, claro, cuando vamos en algún lado y yo empiezo así como de, eso no me está gustando, nada más me agarran y dicen, no, mamá, o sea, por favor, no lo hagas. Ok. Porque bueno, vivimos varias experiencias, nunca pasó nada grave, pues siempre todo terminaba muy lindo, pero yo creo que como niño no está padre estar viendo a tu mamá en esta historia, hoy lo entienden diferente, ¿no? Claro, Pero de niño no está padre estar viendo a tu mamá que le está pegando de gritos a alguien, claro, defendiendo, ¿no? cien por Es un ciento. llamado, Angie, es un llamado interno. Y cómo es que de todo eso pasas a que esto sea una profesión para ti? O sea, ¿cómo es que, porque capaz hay muchas personas han apagado esto de su vida o han ignorado y se dedican como a otras cosas. Bueno, yo creo que tú has conocido a varias personas así, entre ellas una amiga mía que sabes que como que, no que lo apagó, pero como que lo hizo de lado y se enfocó en otras cosas. ¿Cómo tú haces o cómo tú hiciste para no apagarlo y seguir allí y mantenerte fiel a todo esto? ¿Y qué tan difícil también ha sido para ti el mantenerte fiel a todo esto? Porque tampoco creo que sea como que, bueno, me mantengo fiel y todo maravillas, ¿no? Mira, esta parte realmente fue como, es algo que me da mucha vida. Si yo lo dejo de hacer, algo se apaga dentro de mí y Mm, dejo de ser yo. Entonces, ese es un switch bien importante. Una, cuando falleció mi esposo, ujú, yo estaba en un proceso de aprendizaje de una meditación y de una manera de decretar, que no es este decreto de yo tengo, yo quiero, no. Es un rezo que se hace en, con la voz, o sea, cierto nivel de voz, y tú hablas y entras como en un trance. mm, Entonces, yo estaba aprendiendo como todo eso y yo estaba muy metida en todo eso cuando mi marido falleció. La muerte de mi marido fue un accidente, se ahogó en el mar, fue muy fuerte, estaba con mis hijos y fue una situación difícil, fuerte, pero en ese momento pasaron muchas cosas. A mi hijo, el más chico, por ejemplo, me lo llevó un hombre que medía como 2 metros, blanco, 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 con los ojos clarísimos, que me habló en otro idioma, no me preguntes qué idioma, yo le entendí, o sea, yo entendía, y él traía a mi hijo de la mano y me decía, tranquila, la están pasando mal, todo va a estar bien, pero tú tienes que estar tranquila. Y cuando yo le pregunté a la gente alrededor, nadie vio a ese personaje, por ejemplo, ¿no? Este, cuando pasa todo esto que yo venía aprendiendo, todo esto que ya traía yo un gran camino, ya traía yo muchas cosas, me paré de verdad literal un día y le dije, Diosito, te vas por un tubito y no me interesa, con otras palabras un poco más fuertes, y no me interesa volver a tener trato contigo porque toda mi vida he estado como puesta en esto de fe, de que la gente crea, de que esto y el otro, y yo vengo a vivir esto, no hay manera, Dios que te vaya bien, ¿no? Y mi maestra, que en ese momento me decía, Angie, no pelees, te han llamado desde niña, no te van a dejar, mejor entiende. Y entonces yo le decía, ¿qué quieres que entienda? O sea, ¿cómo entiendo esto en mi vida? No hay manera. Y la realidad es que no me dejaron con todo y que les refresque el 10 de mayo, como decimos aquí en México. sí.
que me alejé y que no, o sea, yo veía así todo de lejos y yo decía, no quiero y a mí no me hablen de esto. Pero pasaron tres cosas importantísimas en ese momento, Angie. Una, este, me cayó el famoso libro en la cabeza de un curso de milagros, ¿no? Que es un libro que es aparte de este tamaño, entonces sí, sí, fue un tema y la historia es muy divertida. Mi hijo, que tenía en ese momento 9 años, llegó y me dijo, mamá, encontré un curso, encontré esto en internet, creo que te interesa, y era el curso de Tú puedes sanar tu vida de Lois L. Hay, que Ujú. por primera vez se daba en español y se daba online por una chica en Bolivia que había trabajado con ella y que tenía como estos derechos de Lois para hacerlo, y me inscribí con ella y hice el curso, ¿ok? Y a través de ese curso me empezaron a llegar como muchas llamadas de Los Ángeles el ex esposo de una amiga me dijo un día, me dijo, Angie, tu misión de vida es ayudar a las personas. O sea, estoy sorprendido con tu historia. ¿Cómo te ayudo? Le dije, es que yo sé, solo que ahorita estoy peleando, ¿no? Pero se me va a quitar el pleito y ya. Yo estudié diseño de modas, soy, bueno, tengo 32.800 estudios, diplomas y demás de vida física, como yo le llamo, y de vida espiritual igual, porque en algún momento necesitas tener el reconocimiento de alguien más, ¿no? Este personajito me dijo, o sea, el ex esposo de mi amiga fue el que me dijo, ¿no? Me dijo, Angie, tu misión de vida es ayudar a las personas y lo has Ujú. traído desde siempre, ¿no? Porque desde siempre has ayudado, porque eres muy empática, porque siempre estás viendo de qué manera le sacas una sonrisa a la gente, ¿no? Como sea, pero siempre eres muy detallista y una serie de cosas. Entonces, cuando él me dijo, yo ya traía como la idea de qué hacer, cómo traer todo esto que yo tenía, cómo poderlo, porque claro, no me iba yo a sentar con la gente de te leo las cartas, Claro, ¿no? O te aviento las piedras, o cómo, o claro, permíteme, deja traigo a la planta para que te platique, o sea, no hay manera. 100%. Entonces, a veces nosotros mismos, las gentes, y yo creo que a ti misma te ha pasado, que tenemos todo un conocimiento, necesitamos validar ese conocimiento. Ujú, Y necesitamos tener un título colgado que diga ujú. aprendí con fulanito, que a fulanito lo validó, quién sabe, pero para el caso tú necesitas, en estos temas espirituales, necesitas tener. Y entonces me entró el cursitis espiritual, Ok, ¿no? Yo entonces empecé con uno, con otro, pero me mantuve como en el camino siempre de tema ángeles. ok, No me salí de ahí, ¿ok? Entonces, aprendí terapia de sanación con los arcángeles. Aprendí esto de asertividad con los ángeles. La lectura de las cartas de los ángeles, que es el oráculo angelical. Todo un tema de medium, porque bueno, hay que entender que somos medium los que estamos en este lado, ujú, porque yo te traigo un mensaje de algo que tú no ves, entonces soy un medio de comunicación entre tú y ujú, otro espacio, ¿no? Tú eres una medium, ¿ok? En lo que tú haces, ujú. porque tú eres el medio de comunicación de nosotros hacia la parte de las redes sociales, por ejemplo. Ok, No es porque tú salgas como tal y digas, ay, Angélica, o este o el otro, no, esto es lo que tienen que hacer para poder llegar a este punto. Entonces eres un medio, eres una medium de las redes de las sociales, ¿no? redes. Me gusta ese término. Está bien. ¿Sí? Me gusta. Entonces, o sea, desde ese punto, entonces Ujú. me empecé a validar y a validar y a validar y empecé a dar terapias y empecé, pero en el proceso, es que de verdad, en el proceso yo tenía que ir con un personaje para que me dieran mi título, en particular de una persona, me dieran mi certificado de que ya era yo terapeuta Ok, y que podía aparecer en la página, en aquellos dorados entonces, en la página en internet de este personaje, y entonces ya era como la terapeuta. ok, Y entonces voy y cuando yo llego al examen con él, que en ese momento él era la pareja de esta chava, ok. yo desde que lo había visto en los cursos ¿No te gustó? no me Ok. gustaba. Y entonces yo lo veía y decía, este monito lo único que quiere es como la fama de la monita. Ujú. No, y sí puede ser que él tenga un gran conocimiento de muchas cosas,
pero no es auténtico, ¿sabes? No, porque hasta la gente mala, los brujos malos, son auténticos, pues, ¿no? Pero este no, este tenía algo que no terminaba de gustar. Pero bueno, y entonces, cuando a mí me toca, una de las niñas que trabajaba con esta chava se hizo muy amiga mía. Y me dijo, Angie, te iba a tocar la sesión con la maestra, pero este monito dijo que quería tener la sesión contigo. Ok. Y dije, sabes que no me gusta, no me late. Pero bueno, pues cuando entro en la sesión y yo empiezo a hacer todo lo que yo le iba diciendo, él me decía, no, me iba invalidando todo, ¿no? Pero tengo mi carácter, Angie. Porque para hacer todo lo que he hecho y avanzar en la vida como avanzado, pues tampoco es porque estoy sentada en una silla, ¿no? Y podrá ser quien sea, pero cuando a mí me colman, me colman. Con respeto, pero me colman. Entonces me volteé y le dije, a ver, tas, y tú, ta, y el otro se quedó así. Le dije, mira, yo ya tengo mi técnica, porque a mí ya me enseñaron cómo hacerlo. Solamente estoy haciendo esto como un protocolo y por cariño y respeto a tu pareja, pero la realidad es que yo no lo necesito, ¿no? Tú sí lo vas a necesitar y me fui furiosa, furiosa me salí de Wow. ahí y le dije, ¿sabes qué? Así no funciona. Y entonces yo me salí y a los días me habló esta niña y me dijo, oye, que fulanita quiere hablar contigo, que porque, pues, ¿cómo? La sesión. Me dije, no, o sea, la quiero mucho y me cae muy bien y qué linda y qué mona, pero ya no. Yo ya tengo una técnica, yo me voy a dedicar con lo que yo tengo, le agradezco mucho todo. Y entonces me empecé a dar cuenta de algo. Empezaron a aparecer varias personas que habían estudiado con esta misma persona y ellas me decían que hoy son gente que está muy validada y que está de verdad muy reconocida estas niñas y me decían, Angie, es que a mí me corrieron porque no les gustó lo que yo estaba haciendo, porque me salí del método, porque ahí dije, Claro. yo me corrí solita. cien O por sea, ciento. me dije, ok, y este grupito de personitas me decían, hazlo tú sola. No necesitas la validación de ese lado. O sea, tú tienes tanto que hazlo tú sola. Y dije, "Ah", y empecé yo sola, y entonces creé como esta metodología. Claro, son sistemas como todos que tenemos que aprender algo y de allí sale algo diferente. Ujú. Porque entonces yo empecé a encauzar todo esto que yo sabía, ya le puse un nombre o ya le puse un procedimiento, o sea, un proceso. Me empecé a dar cuenta que la gente no necesitaba tantísimo tiempo para poder sanar una situación. También es que quieran, porque hay algo bien importante aquí. El dolor en tu vida va a estar. De Ujú. ese no nos vamos a librar. Así sea el típico golpe en el dedo chiquito del pie, en la cama, Ujú. ¿no? El dolor ahí va a estar. Tú tienes la decisión de cuánto tiempo va a durar. Me encanta. ¿Cuánto tiempo le vas a permitir al dolor que se convierta en una depresión, en una ansiedad, en un enojo, en una frustración? ¿Cuánto tiempo? Esa es tu decisión. Ujú. Yo tomé la decisión a mis 14 años de vivirlo un año y salir adelante, ¿no? Y a mis 36 años, cuando falleció mi marido, pues igual fue un año y salir adelante. Una cosa es la nostalgia, Angie. Ujú. Una cosa es extrañar. Esas son dos cosas totalmente diferentes a tirarte en una cama y no querer ni que te dé el sol. 100%. Entonces, basada en todo eso, y en mi experiencia, porque también creo que es importante, tú no puedes enseñar algo que no has superado tú. Mm. Yo no podría hablar de un duelo o no podría hablar de la magia de ver o de hacer o de tantas cosas si no lo viviera. ¿Cómo te enseño a hacer un vaso si no tengo ni la más remota idea cómo se hace el molde? cien por No ciento se, no se vale. O sea, esa parte es la que yo siento que no se vale. Y hoy se da mucho. Sí. Entonces, yo no puedo hablar de cosas que no he vivido o que no he superado. Puedo empezar a platicar de las que estoy en un proceso a superar, ¿ok? Me encanta. Pero de lo demás, no, ahí sí soy muy respetuosa y no me meto. O, por ejemplo, me han tocado pacientes que he referido a un psicólogo.
porque no es un tema espiritual, necesitan otra ayuda. O sea, y esto es algo bien importante que a toda la gente le debe de quedar súper claro. Este tema espiritual somos Ujú. alternativos, somos una alternancia a algo más, ¿ok? O sea, si yo estoy yendo con el psicólogo, por ejemplo, y necesito esta parte de espíritu, de corazón, de alma, toma una terapia de estas, pero no dejes esta, Claro. ¿ok? Vas a encontrar un punto a donde las dos van a caminar de la mano, no las contrapongas. Eso es súper importante. Entonces, he sido muy honesta con mi trabajo en ese sentido de decir esto no me corresponde porque esto está fuera de mis límites. Me encanta. Te Y puedo ayudar y te puedo enseñar, dime. me encantaría saber para que nos des contextos de en qué se basa tu metodología. Es un proceso, mira, es un proceso que yo los llevo sobre, primero tenemos como esta plática Ujú. para que entiendan ellos en dónde está el dolor o dónde está ese punto donde no los deja crecer. Tú llegas conmigo y me dices, sabes que estoy volteada de cabeza porque tema pareja, que es lo más común, ¿no? No puedo con este tema, he pasado por tantas parejas, ya me divorcié, ya me reconcilié, ya lo que sea, y no, o no encuentro la pareja, y entonces en un breve, muy breve, plática que tenemos, sé perfecto en dónde está ese punto. Pero ojo, todo esto se hace a través de los ángeles de la guarda de la otra persona. O sea, yo los voy llevando a que entren en contacto con sus ángeles de la guarda real. ¿Ok? Entonces, empezamos con esta plática, explico si no saben lo que son los chakras, en dónde están, cómo lo vamos a manejar, y los llevo a una meditación, a donde por primera en esa meditación lo primero que hacen es como cortar todo lo que los tiene amarrados o atados a no poder avanzar en ese tema que quieren tratar. Y una vez que llegamos a ese punto y que lo limpian y que todo, lo que sigue es estar en contacto con sus ángeles, aprender a contactar a sus ángeles con un método de ellos mismos. Yo les enseño un camino, ¿ok? Pero el método al final es cada uno hace su método. Me encanta. De ese método van a sacar una herramienta donde van a saber cómo conectarse sin sentarse 3 horas a meditar o sin prender 42,000 velas o sin, no, simplemente como esto es así de fácil. Y entonces les van dando herramientas y esas herramientas al final es lo que les enseño cómo todas juntas las van a ayudar a obtener lo que ellos quieren. Eso es en breve y eso es lo que hago. Me encanta. Es, es un método muy simple, pero aparte es muy amoroso y es muy divertido, porque eso es lo que yo hago, que el dolor lo vean como algo que pueden superar de una manera sana, sin entrar en el drama, Ujú. ¿no? Sino que lo puedes superar con una sonrisa. O sea, yo puedo estar llorando porque el corazón está súper roto y la sonrisa la voy a tener, porque aparte eso es lo que me va a ayudar a levantarme. 100%. Entonces no puedes dejarla a un lado. Entonces sería como ir en contra mía el no enseñar algo divertido cuando yo soy divertida, ¿no? Entonces, cien por o soy ciento. muy ocurrente para las cosas, pues. Pero eso sería básicamente lo que hacemos en ese. ¿Y de qué en- forma los ayudas actualmente? ¿A través de terapias? ¿Tienes formaciones? Está un proyecto que hicimos gracias a ti, a todo lo que he aprendido contigo, que es una belleza, que es Proyecto Ángel, tu conexión con lo divino, que es un curso son 3 módulos, es un curso rápido, sencillo, fácil, muy digerible para que puedan entrar en contacto con sus ángeles y aprendan a ver como las señales que los ángeles te van dejando en el camino para que tú puedas estar en contacto con ellos todo el tiempo. Sigo dando terapias de uno a uno cuando la gente lo necesita y por ahorita es lo que tengo. Hay más cosas que están ahorita en planeación y en acomodo porque hay cursos, porque se vienen unos en vivos muy bonitos con gente con la que ya he trabajado sobre este tema, con gente nueva, con gente conocida, que me gustaría que les contaran un poco los procesos espirituales, porque
todos hemos tenido un proceso espiritual. Y si tú te fijas, la gente que ha logrado sus metas, la mayoría pasa por un proceso espiritual. No llegan nada más con un puro proceso mental, no llegan. Todos los personajes que hoy oyes que te hablan para materializar, para convertir, para hacer, para superar, pasaron por un proceso espiritual y algunos no fue muy divertido. ¿Cómo defines esos procesos espirituales? ¿Cómo uno realmente sabe en qué parte o cómo lo está viviendo o si lo está viviendo? Cuando empieza una cosita ahí a darte de piquetes y empiezas como a leer un poco de fantasía, comúnmente empieza por el lado de la fantasía, ¿no? Empiezas a tener un gusto por ver, por decirte, alguna película de sirenas, una película de un cuento, empiezas como, empiezan a llamar a tu niño. Lo primero que hacen es acercarse a tu niño, porque en tu niño está el conocimiento de todo esto, entonces tienen que despertarte eso. Entonces empiezas como por un gustito de quiero ver una película, te digo, o quiero leer un libro, o te empiezas a interesar en estas pláticas, o te entra un gusto de un dulce de niño que hace mucho no comías, ¿no? Empiezas con este gustito, no sé, allá en Colombia, cuál sea un dulce típico. Bueno, sí conozco algunos dulces de ustedes deliciosos, pero por ejemplo, un tipo de caramelo, ¿no? Que sea como ese caramelo que de niña comías o este tipo, te empieza como ese gustito y empiezas a tener, es muy, muy sutil. Y de ahí empieza a subir el nivel. Empiezas como con sueños que la gente dice que no los recuerda, pero en el inconsciente está y todos recordamos los sueños. Lo que pasa es que no queremos ponerles atención, esa es otra historia. Empiezas como, quiero leer un libro, te empieza a aparecer mucho el nombre de una persona que está como muy metida en eso y empieza a salirte toda esta información de la persona. O sea, empiezas a crear esta sincronicidad entre tu mente, tus ojos y tus oídos con todo lo que está pasando y empieza ese llamado, ¿no? Tú, cuando ya captaron la atención de tu mente, de tu espíritu, ya jaló a tu mente, entonces empieza el físico. Y ahí sí se pone bien divertido, ¿no? Porque si tienes un dolor de cabeza, si te empiezas a entumir de repente, si de la nada tienes como mucha sed, te empieza como una comezón en esta parte de la cabeza, en la base de la cabeza, empiezas como que hasta llega un momento, yo siempre digo, traigo un bichito allí que vive en mi cabeza, ¿no? Te da así como una comezoncita o te empieza a dar un escozor en la frente, que de repente haces esto inconscientemente, pero tú estás así como, todo eso es lo que es el despertar. Mm, Todo esto es el llamado. ¿Qué pasa? Cuando esta base de tu cabeza empieza a tener esta vibración, es a donde empieza la parte de las glándulas, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita me voy a acordar. Cuando empiezan todas estas glándulas que empiezan a funcionar y se empiezan a conectar con el cerebro, y entonces empiezas a sentir esa vibración porque se están expandiendo dentro de ti, de tu cerebro, ¿no? Cuando pasa eso, empezamos con esta comezoncita en la frente de repente, cuando estás hablando con alguien y no te pasa con todos y de repente tienes esta comezón, pon atención porque te están enseñando algo a través del tercer ojo. Y entonces empiezas a tener esta intuición que te va diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, y que tú lo vas a ir desarrollando porque tú vas a saber, este escozor, por ejemplo, es bueno, entonces esto está bueno, esto no, entonces lo sientes diferente, lo empiezas a sentir y el cuerpo te empieza a dar señales de esto sí y esto no. mm, interesante. Solo es cuestión que pongas atención, más toda la lectura o lo que te empieza a llegar, te empiezan a sonar, por ejemplo, a mí este tema del curso de milagros, pues es un libro que trabajas con el ego y es un libro que trabajas durante un año y Mm, es un trabajo interno bien fuerte, ¿no? sí, Entonces, el llamado te llega y ese es el despertar. Es cuando empiezas a sentir todas estas. Ahorita está el tema del Kundalini, sí, este, ¿no? Que todo el mundo está con el tema del Kundalini o lo del doble cuántico o todas estas cosas que de repente empiezan a resonar, que claro, hay un portal, hay un proceso donde todo eso va pasando, pero si lo vuelven viral,
pues realmente nunca saben cuándo empezó, cuándo terminó y ahí se queda, ¿no? Pero es esto, empiezas a sentir, el cuerpo te habla, el De hecho, espíritu te empieza a hablar. de hecho me llamó mucho la atención ayer o antes, el lunes, que lo mencionaste, que dijiste justamente lo del tema del Kundalini, que estamos en la era del Kundalini. ¿A qué te referías con eso? Mira, el Kundalini es una energía que camina, por llamarlo de una manera, en la columna vertebral y Ujú. te conecta toda la parte energética del cuerpo, la conecta el Kundalini. Esta energía te ayuda a expandir tu sabiduría espiritual, tu conciencia espiritual, ¿ok? Es lo que hace, eso es la apertura a todo este mundo diferente, a todo este mundo amoroso, a toda esta creación. El Kundalini es la que te conecta con eso. Ok, Todos tenemos Kundalini. Está representado de muchas maneras en muchas culturas, pero la que se conoce más es la India, ¿no? Y entonces es una serpiente que va subiendo alrededor. Ellos así la interpretan una serpiente que sube alrededor de la columna. Esta conexión, ¿a qué te lleva? Te lleva a una apertura mental a otros niveles de conciencia. ¿Cómo se siente? Bien feo. O sea, físicamente es incómodo porque hay una vibración en tu columna todo el tiempo. Se corta a ratos, pero constantemente está esa vibración. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo pensaba que me movía la silla. O sea, que en el wow, trabajo, la persona que estaba atrás de mí, que era mi hermana, yo sentía que me jalaba la silla hasta, y un día me volteé y dije, deja de jalarme la silla, ¿no? O sea, estoy trabajando y jaja. Y ella así, como, ¿estás loca? No, no, no. wow, Y con otra amiga que también es de este medio, dije, oye, no puedo con esto que siento de repente que me sube de la base de la columna hasta acá y es como este brinco que no me está dando Parkinson, ¿no? ¿Qué me está pasando? Porque el cuerpo por dentro literal te tiembla. wow, Tú puedes poner la mano así, estás perfecta, pero por dentro sientes que todo te está temblando y entonces ella me dijo, Angie, es el Kundalini te está despertando wow. y tienes que dejarlo que fluya. Si lo detienes, o sea, si empiezas a pelear, va a dejar de suceder, vas a retrasar el proceso, pero te va a doler más, Mm, ¿ok? Entonces, es un proceso que te puede llegar natural porque llegó el momento o puede ser un proceso que tú puedes hacer que pase. ok. No les recomiendo, de verdad, no les recomiendo que lo provoquen porque vieron un video de 3 segundos a donde dice cómo lo hagan. No lo hagan porque sí están entrando en un nivel que no debe ser así. El Kundalini es algo que deben de respetar. No todo el mundo está preparado para despertarlo, porque vuelvo y repito, el proceso no es lindo. Te duele la cabeza, que te dan como unos dolores como en esto de acá y se van hacia aquí atrás, que llega un momento en que dices la cabeza ahorita me va a explotar. Sientes como toques eléctricos adentro del cerebro, no se siente padre. Más la vibración que estás sintiendo todo el tiempo que te puede durar días, ¿ok? Tampoco es algo que te dure un día, o sea, puede ser una semana, puede ser más de una semana. En la noche no duermes muy bien porque todo el cuerpo está en un proceso y entonces, como no sabes lo que te está pasando, te empieza a entrar como una ansiedad y entonces todavía eso se pone más fuerte para que sueltes la ansiedad. O sea, la energía, el despertar funciona de una manera. A lo que te resistes es a lo que insiste. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, si yo empiezo a poner resistencia, empieza a subir de nivel y empieza a subir de nivel hasta que llega un momento en que de plano ya no. Y siempre está el libre albedrío al final y dices, esto no lo quiero y se acabó. Y te tomas una pastilla y se te quita el dolor y se acabó y allí paraste todo, ¿no? Claro. Entonces, son procesos que de verdad todos lo van a vivir, porque ahorita estamos en un proceso de expansión de energía, de elevar energías, de abrir portales, de comunicaciones. Nos tienen que ayudar a subir, Ok. pero no hacerlo solos. ¿Cómo podemos utilizar toda esta energía y todos estos movimientos que estamos haciendo? Yo creo que ya vamos a ir cerrando con esto. Para lo que son nuestros emprendimientos, para lo que son nuestros negocios digitales, o sea, como para materializar en el mundo físico con el mundo cuántico. Mira,
y espero que tengamos tiempo porque esto sí creo que es importante. ¿Cómo llegué yo a ti? Ok, ¿Ok? ok, Un día, un día. Yo me desperté el año pasado, te puedo dar hasta la fecha exacta. ok. En agosto del, ¿qué habrá sido? Yo creo que como el 18 o 20 de agosto, por allí más o menos del año pasado, yo me desperté con esta comunicación que yo tengo y dije, ay, Dios mío, estoy hasta el gorro, ¿no? De estar como, sé que tengo que dar a conocer todo esto, pero no entiendo cómo. O sea, no, mi cabeza no da para esta parte. Soy muy creativa, pero no da para esta parte. Entonces, dos opciones. O me mandas a la persona correcta con la que yo tenga que trabajar, que no sea de las otras tantas por las que yo pasé, que pagué lo que haya pagado y no me sirvieron de nada, o pues aquí terminamos este contrato y pues nunca doy a conocer lo que sé. Qué fácil, Ok. ¿no? Tú decides. Agarro teléfono, no soy mucho de estar scrolleando, como le dicen, al teléfono no soy mucho de eso. Agarré el teléfono y ese día sí, hago así y me sale una Angie Ávila. Ah, mira. Entonces me siento y veo el videito de Angie Ávila, de yo te voy a enseñar cómo vas a hacerlo y no, y con la inteligencia artificial y dije, por el precio, vamos, pum, ojo, la primera semana no hice nada, o sea, hay una garantía pues. Sí. Entonces cuando me meto, empiezo a ver y mi cabeza no daba por dónde tenía yo que empezar, ¿ok? No, no lograba yo estructurarme cómo. Y entonces en ese momento estaba Oriana. Y entonces le escribí a Oriana y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo con esto no puedo, no le entiendo ni la J y yo creo que aquí lo dejo. Imagínate, ¿eh? Y entonces Ori me dijo, no, 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 no. Porque si algo he de decir, Angie, que te admiro a ti y a todos son la paciencia que nos tienen, el cariño con el que nos llevan de la mano y la habilidad que tienen para que entendamos lo que nos quieren transmitir. Eso es algo que vale oro, porque nos cuesta mucho. Habemos personas que somos muy buenas para cierta parte de la tecnología, pero no para todo, ¿no? Entonces, Ori me empezó a llevar de la mano, le agarré el modo y en una semana tuve el curso 8. Qué Y a crack. los 15 días de que yo había hecho el curso, tuvimos la de validación. Sí. Claro, ya después, bueno, me fui de viaje y lo que sea, se atrasó y bueno, ahorita ya estamos en el proceso en el que estamos, pero para mí fue súper importante cómo llegué. Entonces, ¿cómo hago yo que esta energía con esta energía fluya? Ujú. Una, pues me los mandaron, literal, ¿ok? Hablamos un idioma muy parecido y entonces Sí, eso también es importante porque yo los entiendo y ustedes me entienden. sí. Pero lo que yo hago es, si tú me dices que yo hoy tengo que hacer 3 posts, voy y hago los posts, pero siempre lo hago de la mano de mis ángeles, por ejemplo, Me que me encanta. traigan la inspiración, que me ayuden, o sea, tengo mi parte humana que eres tú, Ujú. ¿ok? Y tengo mi parte espiritual que son ellos. Yo te los Ok. junto a los dos. Entonces a ellos les digo, ok, Angie quiere que yo haga esto, a ver, díganme, Qué, qué, me encanta. ¿ok? Y ahí es a donde junto todo. Pero ustedes llegaron a mí porque me senté un día en mi meditación y dije, ok, denme las herramientas y llegaron. Ahora, también es importante, y yo pedí las herramientas. Si no le echaba yo ganas para sacarlo adelante, ¿de qué servía que me hubieran dado? Las herramientas que me dieron no me las dieron para jugar conmigo. Cien Me por las ciento, dieron porque es lo que va a funcionar conmigo. 100%. Entonces, es importante poner atención qué fue lo que te mandaron. Ujú. Me encanta. ¿Ok? Me encanta. Me Es eso. encanta. Mi Ángela, muchísimas, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. Gracias por estar en este episodio. Me encantaría, o sea, para las personas que no saben, ya esta es como la segunda parte de un episodio que estamos grabando porque nos cortó en la primera parte. Yo creo que vamos a un más, no, no hoy, pero otro día vamos a otra tercera o cuarta parte de las personas que quieran como saber un poquito más de cómo trabajarse a ustedes mismos y demás. Igual, Ángela, dentro de poquito, para que sepan.
ya va a estar dentro de Oasis oficialmente como mentora, embajadora. Ya lo es, pero ahora va a ser oficialmente, porque ya desde hace rato es mentora dentro de Oasis, pero ahora oficialmente va a ser. Yo creo que ya en julio lanzamos su programa dentro de la plataforma. Igual abajito pueden adquirir el programa de ella, aquí se los dejo para que lo puedan tener, sus redes sociales, etcétera y demás. También sus sesiones de uno a uno las recomiendo muchísimo. Yo ya tuve una sesión con ella y me encantó. Tiene un ángel precioso, de verdad, es así tal cual es, o se ve, de verdad, les va a encantar la persona, la humana, la hermosa, el hermoso ser que es, porque eres hermoso, y de verdad aquí en la academia te queremos demasiado, todos, y creo que de alguna manera es lo que tú dices, o sea, cuando uno tiene una energía y una vibración atrae a las personas que son y que vibran de la misma manera, y creo que de eso se trata cuando tú quieras construir, o no, no a ti, sino a los que nos escuchen, un negocio, o lo que sea que vayan a hacer, háganlos desde el alma, o sea, de verdad, háganlos desde el alma, más allá de la parte mercenaria, porque pues al final todos queremos o vamos a tener estas riquezas, claro que sí. Pero qué bonito tenerlas desde nuestra parte del ser y nuestra esencia. Entonces, de verdad, les recomiendo muchísimo que puedan trabajarse ustedes mismos. Por eso es que en Oasis trabajamos lo que es el ser, hacer y tener, con personas maravillosas que forman parte de esta comunidad y cada vez los van a ir conociendo a cada uno de ellos y tú también vas a estar en este espacio en algún momento para que puedas compartir con nosotros. Así que mi Ángela hermosa, mi Angélica hermosa, siempre les cambio los nombres a todos, o mi Angie, no sé qué te decían Angie, mi Angie hermosa, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. A todos que llegaron hasta el final, por ahí les dejamos las redes sociales de ella, compártanlo, suscríbanse, comenten, den sus comentarios y díganos qué les pareció. Cuídense mucho y se les quiere un montón, un montón, un montón. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, preciosos. Gracias, preciosa.